Conjugar, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 15ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Inclusão e Direitos Humanos. Hola a todos, mi nombre es María Jesús Fernández y junto con mi compañero Abraham Chacón les presentamos la comunicación titulada Aprendizaje colaborativo y competencia oral en inglés en primaria, explorando diferencias de género, en el marco de las 15ª Jornadas Virtuales Internacionales en Pesquisa Científica. Comenzaremos con una breve introducción en la que cabe destacar que la expresión oral en lengua inglesa es una de las habilidades más desafiantes para el alumnado de educación primaria, ya que implica no solo competencias lingüísticas, sino también factores afectivos como la autoconfianza, la motivación y el miedo al juicio externo. Diversos estudios señalan que la producción oral puede generar ansiedad y aprensión comunicativa, lo cual afecta de manera directa a aspectos como el contacto visual, la organización del discurso, el uso de la paralingüística y, en términos generales, la calidad de la presentación. Esta dimensión emocional es especialmente relevante en edades tempranas, donde la autoestima y la percepción de competencia influyen en la participación activa en tareas comunicativas. En este contexto, las dinámicas de trabajo cooperativo, como el trabajo por parejas, pueden funcionar como un apoyo emocional y cognitivo para el alumnado, al favorecer la preparación conjunta, el reparto de responsabilidades y una mayor seguridad durante la presentación. Sin embargo, la literatura existente sobre su impacto en la percepción de la destreza oral en alumnado de primaria es limitada, especialmente cuando se consideran diferencias de género. Asimismo, la evaluación por pares, entendida como la valoración del trabajo de los compañeros siguiendo criterios establecidos previamente, ha demostrado beneficios pedagógicos en diferentes etapas educativas, tales como el desarrollo del pensamiento crítico, la comprensión de contenidos esenciales y un aumento de la confianza personal. En el ámbito específico de la producción oral, en inglés como L2, estas prácticas asocian con mejoras en el rendimiento en presentaciones, mayor implicación con la asignatura y un sentimiento más fuerte de pertenencia a la comunidad de aprendizaje. No obstante, también existen limitaciones señaladas. Niveles bajos de autoestima pueden dificultar la emisión y recepción de feedback, y algunos estudiantes dudan de la capacidad de sus iguales para evaluar adecuadamente. Es importante distinguir entre evaluación por pares y coevaluación. Mientras la primera se centra en el juicio entre iguales con criterios definidos por el docente, la coevaluación supone una responsabilidad compartida entre profesores y estudiantes en la definición de objetivos, criterios y toma de decisiones. Esta última, más participativa, se ha mostrado eficaz para la mejora del aprendizaje lingüístico. Pese a la abundancia de estudios en contextos universitarios, aún existe una brecha en la investigación aplicada a la etapa de educación primaria. En particular, faltan estudios que exploren cómo el trabajo en pareja influye en la percepción de competencia oral en función del género. Ante esta falta de evidencia, el presente estudio se propone como objetivo explorar cómo el trabajo en pareja influye en la percepción de la destreza oral en inglés en alumnado de educación primaria, considerando diferencias de género. En cuanto al método, cabe destacar que el estudio se llevó a cabo con un total de 24 alumnos de quinto curso de educación primaria pertenecientes a un centro escolar situado en el centro de la ciudad de Badajoz. Su nivel socioeconómico era medio. El diseño de este estudio se basó en la comparación de la percepción de los niños y las niñas sobre su destreza oral en inglés tras recibir un proceso de exposición en pareja y evaluación por parte de la docente. Para ello, se desarrollaron un total de 4 sesiones. En la primera sesión, de 60 minutos de duración, se introdujo la actividad. Durante los primeros 25 minutos se les informó del tiempo disponible para la exposición, que eran 4 minutos por pareja. En esta fase inicial se utilizó una presentación en formato PowerPoint que incluía los apartados y estructuras gramaticales del guión que debían elaborar. Se enfatizó la importancia de redactar y memorizar el guión, así como la necesidad de practicar la entonación, la pronunciación y la fluidez. Los siguientes 20 minutos de la sesión se destinaba a que el alumnado comenzara a esbozar su guión siguiendo la estructura proyectada en la pantalla digital del aula. El alumnado copió dicha estructura en su cuaderno y se le informó de que contaban con una semana para preparar sus exposiciones orales. En la segunda sesión, de 60 minutos de duración, el alumnado realizó sus primeras exposiciones orales en pareja. Describieron lugares de la ciudad de Badajoz que frecuentaban en su rutina diaria, los que le gustaban o no, y en algunos casos añadieron información adicional. El alumnado fue evaluado in situ por la profesora de inglés mediante una escala de 0 a 2 puntos en 5 ítems conforme a una heteroevaluación. La tercera sesión, de 60 minutos de duración,
Estuvo dedicada a la puesta en común de las correcciones recibidas tras las exposiciones orales. El alumnado recibió feedback de la profesora durante los primeros 30 minutos, la docente comenzó abordando de forma grupal los errores más comunes y posteriormente ofreció observaciones más específicas a nivel individual. La segunda mitad de la sesión, de 30 minutos, se destinó a la mejora y reescritura de los guiones por parejas. Durante la cuarta y última sesión, de 60 minutos, el alumnado realizó nuevamente sus exposiciones orales, incorporando las mejoras propuestas en la sesión anterior. La docente volvió a evaluar al alumnado. En los últimos 10 minutos se presentó el cuestionario final, resolviendo posibles dudas sobre su cumplimentación. En relación al instrumento de recogida de datos, que fue un cuestionario, cabe señalar que se aplicó en dos momentos, inicio y final de la intervención, y permitió recoger información cuantitativa sobre las percepciones, experiencias previas y valoraciones del alumnado respecto a las exposiciones orales, así como sobre la modalidad de evaluación utilizada. Las preguntas fueron elaboradas a partir de estudios previos relacionados con el aprendizaje del inglés como lengua extranjera, las exposiciones orales y la evaluación entre iguales, adaptándolas al contexto concreto del grupo participante. En la tabla se detalla la distribución de ítems del cuestionario. Como puede observarse, los 13 ítems se organizaron en tres dimensiones claramente diferenciadas, cada una de ellas alineada con los objetivos del estudio. La primera dimensión, datos sociodemográficos, incluye 5 ítems y recoge información básica sobre el perfil del alumnado participante. Son preguntas cerradas, salvo la que se refiere al número de horas dedicadas a clases particulares, que es abierta. Esta información nos permite contextualizar los resultados posteriores. La segunda dimensión está dedicada a la percepción de la destreza oral en lengua inglesa y está formada por 4 ítems. Aquí se exploran las emociones que el alumnado asocia al inglés y su propia percepción de capacidad para producir y para interactuar oralmente en lengua extranjera. Son preguntas politómicas que permiten captar distintos grados de percepción. Por último, la tercera dimensión, también con 4 ítems, se centra en las experiencias previas del alumnado con exposiciones orales y en su preferencia por distintos tipos de agrupamiento, como trabajar solos, en parejas o en grupos. Se trata de preguntas dicotómicas que permiten obtener respuestas rápidas y directas. El cuestionario final mantuvo la misma estructura y los mismos ítems que el cuestionario inicial, excepto las preguntas de carácter sociodemográfico, que ya no era necesario repetirlas. Los resultados se muestran en la tabla que se observa en la diapositiva, en la que se presentan tanto las medias pre-test y post-test tras la intervención para las variables claves relacionadas con la percepción de la destreza oral en inglés y la evaluación entre pares, desglosadas por género. Tanto niñas como niños mostraron mejoras tras la actividad de exposición oral en pareja, especialmente en la percepción de confianza al hablar inglés y en la capacidad de responder a preguntas de los profesores. El efecto fue ligeramente mayor en los niños en algunas variables, como las preguntas del profesor y la capacidad de evaluar, mientras que en otras, como hablar en inglés o el gusto por las exposiciones, los cambios fueron similares entre géneros. Se aplicaron pruebas de Wilkinson para comparar los resultados pre-test y post-test dentro de cada género y las pruebas Udeman-Whitney para analizar si los cambios diferían entre niños y niñas. Los análisis mostraron que la intervención no produjo cambios significativos en ninguna de las dimensiones evaluadas y que no existieron diferencias significativas entre géneros en la evaluación pre-test post-test, indicando que ambos evolucionaron de manera comparable. A pesar de la falta de significación estadística, se observaron tendencias no significativas que sugieren una ligera mejora mayor en los niños en la dimensión emocional hacia el inglés y en el gusto por las exposiciones orales. En general, los resultados apuntan a que el trabajo en pareja contribuye a mejorar la percepción de la destreza oral y a reducir la ansiedad asociada, aunque la magnitud del efecto varía levemente según el género. Nuestro objetivo en este trabajo era examinar si trabajar en pareja mejoraba la confianza y la habilidad para hablar en inglés en primaria y si el género influía en estos cambios. La idea era entender cómo las dinámicas de pareja pueden apoyar el aprendizaje oral. ¿Qué podemos concluir? En conclusión, los resultados de nuestro estudio sugieren que trabajar en pareja para preparar y realizar exposiciones orales contribuye de manera leve pero positiva a mejorar la percepción de la destreza oral y la capacidad para evaluar a los compañeros. Tanto niñas como niños muestran avances similares, lo que indica que la estrategia es efectiva de forma general sin diferencias significativas por género. Además, se observan tendencias a que los niños aumenten ligeramente más su confianza y reduzcan su ansiedad, aunque estas diferencias no alcanzaron significación estadística. Es importante destacar algunas limitaciones de nuestro estudio. La muestra es relativamente pequeña, con solo 24 estudiantes, y la intervención fue breve. Esto puede explicar que los cambios observados no sean significativos desde el punto de vista estadístico. Por ello, debemos considerar estos resultados como preliminares. Como futuras líneas de investigación, proponemos aplicar esta estrategia con muestras más amplias y diversificadas, evaluando también efectos a largo plazo.
Sería interesante explorar cómo otros factores como la motivación, la autoestima o los estilos de aprendizaje individuales interactúan con el trabajo en pareja para potenciar la destreza oral. En cualquier caso, nuestros hallazgos refuerzan la idea de que proporcionar espacios para la práctica oral y el feedback por pares es una herramienta útil para desarrollar habilidades comunicativas y reducir la ansiedad asociada a la exposición oral. Hasta aquí nuestra presentación. Agradecemos mucho su atención y si tienen alguna pregunta o desean información sobre el estudio, pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico que ven en pantalla. Estaremos encantados de atender sus dudas. Realização Conjugar, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.